Quería poder compartir con vosotros esta mañana otro salmo bastante conocido, pero que también el mensaje es bastante interesante para la época en la que estamos, ¿no? En el mes de misiones internacionales. Es el Salmo 8 y dice así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Algo que me llamó la atención de este pasaje, que no dice cuán grande es tu nombre en la Iglesia Bautista Evangélica de Valladolid, ni en Valladolid solo. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y la verdad que la grandeza de Dios no está limitada a un lugar específico. Fíjense cómo también en otros salmos, ¿no? Que dice, se puede ver la gloria de Dios en los cielos, en la creación, en todo lo que nos rodea. Y eso también es global. Esto no está aquí en Valladolid solo, que tenemos la luna y las estrellas. Tenemos luna y estrellas en todos lados. Entonces, podemos ver la gloria de Dios en todos lados. Y el nombre de Dios es grande en todos lados. Tanto aquí como en Argentina, en Brasil, en Japón, en donde sea. El nombre de Dios es grande y poderoso. Y creemos también que tiene el poder también para cambiar vidas, para transformar corazones. Y todo eso gracias a esa obra tan preciosa que hizo, dando a su Hijo a morir por nosotros. Así que, ¿qué les parece si podemos alabar a este Dios cuyo nombre es grande en toda la tierra, cuya gloria está en todos lados, en todo lo que nos rodea? Oramos antes. Señor, muchas gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por adoptarnos como hijos, Señor, y que podamos tener como Padre, Señor, a un Dios tan grande, Señor, a un Dios tan poderoso, Señor, a un Dios que no deja, Señor, que sus hijos, Padre, sean vencidos, Señor, porque tú, Señor, peleas por nosotros, Señor, porque podemos confiar en ti, Señor, en nuestras batallas. Gracias, Señor, por mostrar tan grande amor, Señor, por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque es un amor que no podemos comparar a nada, Señor. Porque tú eres grande, Señor, porque tu gloria, Señor, no la podemos comparar con nada, Señor. Queremos venir ante ti, Señor, hoy, Padre, en comunión, Señor, con los hermanos, y poder compartir también este momento de alabanza y oración, Señor, para darte la gloria y la honra que te mereces. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Invito a que podáis poneros de pie para alabar a este Dios tan grande. Nadie puede igualar lo que hiciste tú por mí. Has cambiado mi dolor por tu amor. Me has dado libertad, vida eterna y mucho más.
gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres paciente, eres majestuoso, Señor. Tantas cosas, Señor, eres para nosotros. Bendito seas, Señor. Alabo tu nombre y te alabo en esta mañana, Señor, y todos los días de mi vida, Señor. Muchas gracias por todo. Amén. Amén. Encontré mi salvación, tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Luz de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor,
aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.
gracias, Señor, porque sabemos que tú estás obrando, Señor. Aunque muchas veces, Señor, nosotros no entendamos, Señor, porque nuestro entendimiento es limitado, Señor. Aunque no entendamos, Señor, sabemos que podemos confiar en ti porque tú estás obrando, Señor. Tú estás obrando tu perfecta voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder dejar, Señor, nuestros problemas, nuestros planes, nuestros deseos, nuestras inquietudes en ti, Señor, porque confiamos en que tú estás obrando. Confiamos, Señor, en tu voluntad, Padre. Ayúdanos a creer en eso, Señor, porque muchas veces, Señor, cuando nos encontramos en la dificultad, Señor, nos cuesta entender que estás obrando. Ayúdanos, Señor, a entender que estás obrando. Ábrenos los ojos, Señor, para entender que estás obrando, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar cada día más en ti, Señor, y saber que tus planes, Señor, y tu voluntad, Señor, siempre es mejor de lo que nosotros podamos pensar o planear, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos, Señor, a entender eso. Bueno, ahora tendremos también nuestro tiempo de alabanza y oración al Señor mediante nuestros diezmos y ofrendas. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantar. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Amén, Señor.
Un momento de intimidad contigo, Padre. Un momento en tu presencia que no quisiéramos terminar. Postrados a tus pies, Señor, derramando nuestro corazón delante de ti en adoración a tu nombre. Señor, en esta mañana necesitamos ver ese Dios de milagros, ese Dios poderoso, Señor. Ese Dios que se mueve aunque no lo veamos. Ese Dios que es capaz, Señor, de llamar las cosas que no son como si fueran. A ti, Señor, venimos en esta hora. Delante de ti te adoramos, Padre. Levántate en medio de tu pueblo, Señor, y muévete en medio de la alabanza y la adoración de tu iglesia. Que tu nombre sea exaltado, Padre. Y tú en esta hora desciendas con tu mano de amor, de misericordia. Mira, Señor, a aquellos que están sufriendo. Mira, Señor, a aquellos que necesitan un toque de parte tuya, Señor. Queremos clamarte en esta mañana, Padre, en manera especial, por la vida de Toby, Señor. Tú puedes hacer un milagro creativo en la vida de ese bebé, Señor. Ahora extendemos nuestras manos y nuestro corazón sabiendo que la oración del justo puede mucho. Señor, y clamamos por él, para que tú te glorifiques en su vida, Señor. Te rogamos por la vida de Pérsida, Padre. Señor, tú le has dado largura de años. Ella te ha servido, es una mujer fiel a ti, Señor. Y yo sé que tú tienes reservado para ella un lugar extraordinario. Pero en este tiempo de prueba, dale fortaleza, Señor. Aún, Señor, si tú anhelas, puedas darle más años de vida. Pero, Señor, obra tu perfecta voluntad sobre ella. Señor, clamamos por los que están con problemas económicos, con falta de trabajo. Señor, obra y provee. Abre las ventanas de los cielos y provee sobre tu pueblo, Señor. Porque tú eres el Jehová Jireh, aquel que provee, Señor. Padre, en ti esperamos y en ti confiamos. Solamente podemos acudir a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a ir a la palabra. Aunque yo siento que si nos fuéramos ahora, estaríamos llenos. Claro que es importantísimo la palabra, pero es que estar en la presencia del Señor adorando es un tiempo realmente especial, ¿verdad? Bueno, por lo menos lo es para mí. Muy bien, vamos a la palabra. Estamos... mientras vamos a ver un pequeño vídeo de agradecimiento al Señor. No es ese. No era ese. No, otro que dice... A ver. Espera. No es ese. No, está en el pincho. Perdón, estos son los problemas del vivo, para los que nos siguen en Facebook. Un poco de paciencia. No vayas tan rápido. No, es un vídeo, sube. Aquí, niños de la Navidad, ese. Qué rápido llegaron, ¿no? Ya están en África. Bueno, nada, solo para que podamos vernos en acción, ¿no? Me pareció bonito y agradecer a todos los que como iglesia nos sumamos a este proyecto. Bien, estamos hablando en este mes acerca de las misiones
internacionales o acerca de las misiones globales, acerca de lo que hay en el corazón de Dios. Ya venimos hablando cómo desde el Génesis, desde el mismo momento en que Dios tuvo que dividir las etnias a través de las lenguas para que el hombre en su unidad no siguiera en rebelión con Dios, edificando esa torre de Babel. La solución de Dios fue dividir las etnias. Allí surgieron las lenguas, dice la palabra. Allí surgieron las primeras etnias, y Dios después de todas esas escogió una, a Abraham, para que él sea de bendición a todas las naciones de la tierra. Ya hemos dicho que cuando la Biblia habla acerca de naciones, habla acerca de etnias, de unidades culturales, lingüísticas y no geopolíticas, como entendemos hoy nosotros las naciones, y es el hilo conductor de toda la Biblia. Toda la palabra está relacionada con eso. La Biblia es la historia de la misión de Dios. Es una historia de salvación, de Dios amando no a un pueblo, sino escogiendo un pueblo para bendecir a todos los demás pueblos. No es que Dios simplemente tomó así como quien toma una canica de un bote de canicas y lo escoge y se lo apropia, y ese es el único pueblo que va a ser salvo, sino que lo escoge para un propósito, y eso es lo que tenemos que nosotros volver a reflotar en nosotros, ¿verdad? De hecho lo dice también el apóstol Pedro, que nosotros somos una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios, pero hay un ¿para qué?, ¿no? Para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que dejamos al pueblo de Israel en el desierto el domingo pasado. Vimos en el libro de Éxodo cómo Dios en su providencia aún preparó que el pueblo de Israel fuera llevado a Egipto, y también vimos el propósito por el cual fue llevado a Egipto, para que sea conocido su nombre entre las naciones. Por eso es que Dios no se limitó simplemente a que su pueblo creciera en la tierra de Canaán, lo llevó a Egipto para que los egipcios conocieran que Jehová es Dios sobre todos los dioses. También vimos que los madianitas conocieron que Jehová era Dios por medio de su propio sacerdote, que era casualmente el suegro de Moisés, ¿verdad? Y que Dios hizo un pacto con el pueblo y le dijo: yo lo voy a tomar un pueblo de sacerdotes y gente santa. Y también dijimos que el sacerdote tenía como función ser un intermediario entre Dios y los hombres. En este caso era un pueblo de sacerdotes para ser de intermediario entre Dios y los demás pueblos de la tierra. Bien, todo eso ya lo vimos. Ok, así que vamos a ver cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida. 40 años andando en el desierto, y cuando tiene que llegar a la tierra prometida se encuentra con un río. ¿Qué río? Perdón, ¿El río? El río Jordán. Y tienen que cruzar el río para llegar al otro lado. No hay otra forma. Así que algunos quizás piensen que por qué Dios no le manda hacer un puente, ¿no?, al pueblo de Israel. A ver, si Dios le mandó a hacer un arca para Noé, si le mandó a hacer un tabernáculo a Moisés en el desierto, ¿por qué no haber construido un puente para cruzar el Jordán? O algunas clases intensivas de nado, y hubieran pasado nadando, ¿no? ¿Por qué esto de secar el río y que pasen por tierra seca? Porque Dios ya tenía, aún en eso, un propósito misionero. Esto es lo que estamos viendo. Los propósitos misioneros de Dios en los hechos que estamos viendo del Antiguo Testamento. Ver que en hechos históricos del Antiguo Testamento Dios tenía un propósito secundario, o quizás primario, que era que todas las naciones conocieran que Jehová era Dios. En ese tiempo no había internet, la gente no lo podía saber por los medios de comunicación, no se podían enterar por los canales privados de televisión. Dios hacía maravillas para que las naciones conocieran eso. Miren, dice Josué capítulo 4 versículo 23, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios los había dicho,
en el Mar Rojo, o lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de vosotros hasta que pasamos. Para que todos los pueblos de la tierra, subraye si tiene su Biblia ahí, ¿para qué? Los para qué son importantes en la Biblia. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Las naciones paganas no conocían de Jehová, tenían sus propios dioses, eran naciones politeístas, tenían sus propias costumbres, tenían sus propios ídolos. Pero Dios quería que su nombre sea conocido en todas las naciones. Él quería que las naciones de la tierra supieran que Jehová es Dios y no hay otro semejante a Él. Podemos pasar, bueno, vamos a adelantar un poquito en la historia, porque si no esto nos va a hacer muy largo. Pero en un momento, David, ya el pueblo de Israel se establece el reinado, y David es alguien que realmente es significativo también en el concepto misionológico de Dios. David es inclusive una tipología y un descendiente de la promesa de Cristo, ¿verdad? Cristo es el hijo de David, o sea, hay algo importante allí en la historia de David. Y cuando David trae el arca, que significaba la presencia de Dios, el arca era el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. En Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos, bueno, no vamos a leer todos los versículos, pero, por ejemplo, él comienza a hacer un cántico y a decir en ese cántico cuál era la razón por la cual él traía el arca y qué era lo que él quería exaltar con esto. Versículo 8, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos, en las etnias, su nombre. Uno de los propósitos, que se diera a conocer el nombre de Dios en todas las naciones. De hecho, la nación que había tenido antes el arca, porque la habían secuestrado los filisteos, la pusieron en el templo de su Dios. ¿Y saben lo que ocurrió? El templo de su Dios se cayó. Bueno, vinieron ahí, lo levantaron, dijeron, bueno, vamos a firmarlo más. Le salieron tumores, o sea, y ellos tuvieron que decir, vamos a despojarnos del arca, porque esto es cosa muy santa. Y ellos supieron que había un Dios poderoso en Israel. Versículo 14, dice, Jehová, Él es nuestro Dios y sus juicios están en toda la tierra. Esto es un poco lo que decía Kevin al comenzar. Dios está sobre toda la tierra. Dios no gobierna solamente sobre los creyentes, Dios gobierna también sobre los no creyentes. Dios no necesita que creas en Él para existir. Ni Dios necesita que creas en Él para que sus leyes y sus estatutos sean verdad. Tú puedes no creer, pero Dios te va igual a ejecutar juicio, verdad y justicia, porque Él es Dios. Versículo 23, cantad a Jehová toda la tierra y proclamad el día de su salvación. Cantad entre las gentes su gloria y entre todos los pueblos sus maravillas. O sea, David le dice al pueblo de Israel, canten las maravillas de Dios solamente en el templo. No, entre todas la gente. Por eso es que aún la alabanza es tan preciosa en el evangelismo. Siempre lo decimos con Joaquín. Cuando vamos a hacer nuestra tarea evangelística y allí con una guitarra y con 10 que cantamos más o menos, pero alabamos a Dios. Y es interesante cómo la gente se para así a lo lejos y nos escucha. Y la otra vez cuando estuvimos en Berrocal, en Fuente Berrocal, había un buen grupo de jóvenes. Y saben, ellos se quedaron todos así escuchando. Y cuando nosotros empezamos a cantar, ellos empezaron a palmear y empezaron a prestar atención a lo que estábamos cantando, porque estábamos cantando la gloria de Dios en medio de los pueblos. Está buenísimo que cantemos aquí todos juntos, pero está bueno que alabemos y glorifiquemos a Dios entre las gentes. Versículo 28, tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Aquí hay una invitación a los pueblos de la tierra a venir a Dios,
a adorar a Dios, a traer ofrendas a Dios, a postrarse delante de Dios. Así que podemos ver que David tenía obviamente esto en su corazón, ya lo vamos a ver en los Salmos. Pero yo creo que cuando Dios dice que David era un hombre conforme a su corazón, y uno dice, pero a ver, si con la que se mandó David, ¿no? En un solo acto limpió los 10 mandamientos. O sea, y uno dice, ¿cómo puede ser que David, un hombre que pecó en esa situación, la Biblia dice que sea un hombre conforme al corazón de Dios? Porque más allá del pecado de David, había algo que David tenía muy en claro, que Dios tenía que ser conocido en todas las naciones de la tierra. Este era su leitmotiv, podríamos decir. Así que ahí vemos, ¿no? Cuando trae el arca este cántico de David que nos mueve a pensar en todas las naciones de la tierra. Israel en medio de las naciones. ¿Por qué Israel está en Israel? Bueno, parece una redundancia, pero ¿por qué Israel está donde está? ¿Por qué no en Canarias, que es un clima estupendo, ¿no? ¿Por qué Israel no estaba en Arabia, que hay un montón de petróleo? ¿O por qué no estaba en Argentina, que es el jardín del mundo? ¿Por qué Israel estaba en Israel? Porque Israel, ese lugar, era el punto neurálgico entre las naciones de la tierra. Los reinos y los imperios a lo largo de la historia de la humanidad se pelearon por ese pedazo de tierra. Esa era la tierra prometida, pero no solamente porque a Dios se le fuera antojadizo esa tierra, sino porque esa tierra estaría rodeada por los mayores imperios y por las mayores potencias a lo largo de la historia. Por eso dice Ezequiel 5:5, así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de la tierra alrededor de ella. Propósito misionológico de parte de Dios. Cuando Dios pone a Israel en Israel, es porque ahí estaría en medio de todas las naciones. Ahí llegaría la influencia de Dios a las naciones de alrededor. Dice capítulo 29, con todo a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones, en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Fíjense cuál era el propósito de sacarlos de la tierra de Egipto, que las naciones conocieran al Dios de Israel. Como incienso agradable os aceptaré, cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado entre las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Cuando Dios se glorificaba en Israel, no lo hacía por Israel, lo hacía para dar gloria a su nombre. Lo hacía para que su nombre sea conocido en toda la tierra. Así que ahí vemos este mapa y ahí nos entendemos, ¿no? Había rutas comerciales entre los imperios, entre las principales potencias del mundo, y todo pasaba por allí. Tenía puertos muy importantes, toda esa zona donde llegaba el comercio desde Medio Oriente y se dirigía hacia Europa. Es la tierra prometida porque era el centro del mundo conocido. ¿Alguna vez fueron a Tordesillas y vieron los mapas de la época de Colón? Las cartografías, esas antiguas que hay. Bueno, vayan, ¿eh? Y si preguntan por la familia de Ufi, manden saludos, ¿eh? Es precioso, ahí estaba la cartografía de no hace tanto tiempo, estábamos hablando 500 años atrás. Y el centro de ese mapa, si uno marcara más o menos el centro de ese mapa, es Palestina, es Israel. Era la tierra prometida porque estaba rodeada de las naciones de la tierra. Dios tuvo que darle esa tierra. Ahora esa tierra no estaba desordenada y vacía, ¿no? Estaba ocupada por otras etnias, por otras tribus, por otros pueblos, y Dios tuvo que sacarlos de allí. Por eso entendemos por qué Dios pareciera que Dios se enojara, ¿no? Algunos me dicen, es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios violento, que destruyó a las tribus que estaban en la tierra. Bueno, Él los tuvo que quitar para establecer su pueblo. ¿Y por qué no los dejó a unos y a otros?
porque Dios no quería que su pueblo se contaminara con las costumbres que tenían los pueblos de esa tierra. De hecho, Dios se lo dijo muy específicamente: no te contamines con los dioses y con las costumbres de los pueblos de esa tierra, porque te van a apartar de mí. De hecho, Israel, vamos a ver después, que esto fue lo que en definitiva hizo. Cuando nos mezclamos, cuando contemporizamos, perdemos la posibilidad a veces de cumplir el propósito de Dios. Entonces, David tiene el propósito de construir el templo, pero el templo, ¿quién lo va a construir? Salomón. ¿Le habrá transmitido David a Salomón su visión misionológica de la cosa? Pues en la dedicación del templo nos damos cuenta que sí. En Primera de Reyes, capítulo 8, encontramos la oración que David hace por el templo. Y en una de sus partes, en el versículo 41, dice: asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y vinieren a orar a esta casa, tú oirás desde los cielos en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. ¡Guau! O sea, Salomón no edificó solamente el templo para su pueblo. No era solamente la casa para el pueblo de Israel. Él, en su oración de dedicación a Dios, le dijo: Señor, y cualquier extranjero, de cualquier etnia, de cualquier pueblo, de cualquier nación, que viniere a este lugar y orare a ti y clamare, que tú escuches. Por eso es que nosotros, cuando pensamos, ¿y nuestra iglesia? Nuestra iglesia es para que cualquier extranjero, de cualquier pueblo, de cualquier lengua, de cualquier nación, que venga y busque a Dios, pueda aquí encontrar a Dios. Porque para eso tenemos este lugar. Aún este lugar físico, que ya sabemos que no es la iglesia, que la iglesia somos nosotros y todo esto que ya lo tenemos en claro, pero en definitiva, el lugar físico donde nos reunimos es un lugar de puertas abiertas para que cualquiera que necesite encontrar a Dios pueda hallarle. Amén. ¿Y se habrá cumplido esto? Bueno, después de orar, Salomón le va a hablar al pueblo. O sea, primero le habló a Dios y después Salomón le va a hablar al pueblo. Y va a decir en el versículo 59 de Primera de Reyes 8, que es donde estamos: estas mis palabras con que he orado delante de Jehová, ahora le dice al pueblo, estén cerca de Jehová nuestro Dios el día y de noche, para que Él proteja la casa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa a su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. ¿Habrá funcionado esto? Esta invitación que hace Salomón a que las naciones de la tierra vengan a conocer a Dios. Bueno, vemos que sí funcionó. Por ejemplo, la reina del Sabá. ¿Por qué vino la reina del Sabá a Jerusalén? Porque había escuchado de la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Y ella exclamó: Jehová tu Dios sea bendito. Toda la tierra procuraba ver, dice en el capítulo 10, versículo 23, toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Toda la tierra. Qué momento, ¿verdad? La gente llegando a Jerusalén para conocer al hombre usado por Dios, para conocer a Dios a través de Salomón. Todo esto era el clímax, ¿no? Podríamos ver, imaginarnos nosotros las naciones, los pueblos, los reyes como la reina de Sabá, atravesando diferentes lugares, saliendo de su tierra politeísta, idólatra,
con ritos, con costumbres, y llegan a Jerusalén y los reciben con un shalom. Dice, ¿y dónde están todos los ídolos? No, aquí no tenemos ídolos, aquí adoramos al Dios verdadero. ¿Pero cuántos dioses tenéis? Pues uno solo. Para ellos habrá sido un impacto, para ellos habrá sido algo extraordinario, pero lo lamentable fue que Salomón, 5 versículos más adelante, dice la Biblia, se unió con las mujeres paganas. Y esto que era el esplendor de Jerusalén, el esplendor de Israel, el reino extendido en su máxima expresión, un reino de paz y de testimonio de Jehová, de repente todo se derrumbó porque Salomón no siguió los mandamientos de Dios. Todo se vino abajo 5 versículos después. Y entonces el reino se dividió entre el reino del norte y el reino del sur, pero Dios no perdió sus esperanzas misionológicas. ¿Quiénes aparecen en el reino dividido como personajes importantísimos? Los profetas, ¿verdad? Allí aparece el profeta Elías, el profeta Eliseo, predicando y hablando al reino del norte y al reino del sur. Y habrá llegado a otras naciones el mensaje. Pues sí, Dios mandó a uno de sus profetas, a la viuda de Sarepta de Sidón, una nación pagana. Y allí él hizo milagros en ese lugar. Y dice la palabra en Primera de Reyes 17:24, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Esa mujer, a testimonio de Jesús, dice en Lucas capítulo 4, versículo 16. Bueno, vamos a ir más adelante para no leer tanto. Versículo 23. Y él le dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Tantas cosas hemos oído que has hecho en Capernaum, haz aquí también en tu tierra. Y añadió, de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En verdad os digo que muchas viudas había en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a la mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en aquel tiempo, en los profetas Eliseo, pero ninguno fue limpiado, sino Naamán, el sirio. O sea, ahí vemos ese Dios misionero llegando a Sidón, llegando a Siria. Para llegar a Naamán al Siria, Dios envió una sierva para que estuviera en su casa, para que le hablase del Dios de Israel. Naamán era un general que estaba leproso y la sierva fue y le dijo, hay un hombre de parte de Dios en mi tierra que puede sanarte. ¡Wow! ¿Para qué Dios la llevó a la sierva a Siria? Para que diese testimonio, para que llevase el mensaje, para que se conociese en Siria que hay Dios. ¿Para qué te trajo Dios aquí? A los que han venido de lejos, de Venezuela. ¿Para qué te ha tenido Dios? ¿O por qué Dios te ha permitido nacer aquí en esta tierra? Dice que cuando Naamán fue sanado de su lepra, cargó en su mulo unas bolsas de tierra de Israel. Y entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no será dada a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. O sea, no solamente creyó en Dios, sino que se fue como misionero a su propia tierra. Dijo, yo me llevo 4 sacos de tierra para ponerlos allí en Siria y no le voy a entregar sacrificio ni ofrenda a ningún otro Dios, solamente a Jehová. Tenemos que entender que Dios no era conocido en las otras naciones.
como no es conocido el nombre de Jesús en 7000 etnias. Como no es conocido el nombre de Jesús en tantos pueblos y aldeas. Se murió Maradona. Ya sabéis, ¿no? Pero hace 20 años atrás, yo fui a África. Y estando en las aldeas, les hablaba de Jesús. Me decían, no sé quién es Jesús. Pero si eres argentino, conoces a Maradona, me decían. En medio de una aldea en África. No conocían de Jesús, pero conocían de Maradona. A ver, si hiciéramos tanto énfasis como se ha hecho, ¿verdad? Ahora por la muerte de Maradona, todos los medios, todas las tapas de los diarios, tanta historia, que bueno, yo no quiero meterme en ese berenjenal. Pero si hiciéramos nosotros como hijos de Dios una 10ª parte para hablar de la muerte de Jesús y el motivo de su muerte para alcanzar a las naciones, creo que seríamos muchos más de los que somos. Pero es que nos quedamos con la muerte de Jesús para mí. ¿Se acuerdan cómo leíamos Juan 3:16? De tal manera me amó Dios a mí. Nos han enseñado un poco eso también, ¿no? Porque queremos hacer énfasis de que Dios nos ama a cada uno, de que Dios te ama a ti. Pero en tanto énfasis que nos han hecho eso, que hasta nos quedamos con la idea de que Jesús en definitiva el único que ama es a mí. Y por lo tanto yo ya feliz y contento. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué pasa con, Naamán el sirio, ya mencionamos, ¿no? Ezequías y los sirios, también. Cuando Judá está invadida por Sennacherib, dice que Ezequías dijo en su oración, ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego por tu mano, para que sepan, recuerde el para qué, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Tenemos que cambiar el enfoque de nuestra oración, ¿verdad? Señor, sálvame porque yo, pobre de mí, ten misericordia, cuídame, protégeme. ¿Para qué? ¿Sabes cuántas veces hemos escuchado los testimonios después de que Dios responde? Pues muy pocas veces. Ahora, si Dios hizo algo en tu vida, ¿sabes para qué lo hizo? Para que su nombre sea conocido. Para que nosotros digamos, yo tengo un Dios que obra con poder. Bueno, seguimos. ¿Qué pensar de los salmos? Los salmos son un libro misionológico. Aparte de ser un himnario. Miren, no vamos a leer todo eso, pero todos esos salmos que están aquí abajo, el 2, el 18, el 22, el 33, son todos salmos que hablan acerca de las naciones alabando a Dios. El corazón misionero de David. Por eso él describe, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. ¿Qué pasa con los profetas? Pues los profetas también tenían un concepto misionológico del corazón de Dios. Podríamos de Isaías tener tantísimas citas, pero solamente vamos a leer esta. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria, dice el Señor, a todas las naciones y lenguas. Y pondré entre ellas señal y enviaré de los escarpados de ellos a las naciones, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. O sea, Dios nos está hablando hoy. Hoy todavía hay naciones que no conocen la gloria de Dios, que se postran ante los palos y ante las piedras, que levantan sus oraciones a dioses muertos, a ídolos de barro. Hoy todavía hay naciones que nunca han escuchado de la gloria de Dios. La han visto en los cielos, pero no han escuchado el mensaje de salvación. Dios dice que tendremos que ir a unas lejanas costas. Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Corazón misionológico de Dios, aun cuando levantaba a sus profetas. Los profetas no eran solo para el pueblo de Israel. Los profetas eran a todas
las naciones. Jonás. Jonás no es la historia de una ballena. Jonás es la historia de un misionero. Veamos el corazón misionero de Dios. Es que si empezamos a ver la Biblia con el corazón misionero de Dios, nos vamos a dar cuenta que toda la Biblia está impregnada del amor de Dios por las naciones. Habacuc dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, así como las aguas cubren el mar. En el exilio, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, y aún allí Dios tenía propósito misionero. Uno dice, ¿y para qué Dios lo llevó allí a su pueblo? No solamente para castigarle por su pecado, sino para que allí dieran testimonio. Daniel con Nabucodonosor. Nabucodonosor tiene un sueño de una estatua, y Daniel se lo interpreta. Y después que Daniel le interpreta el sueño, que no vamos a entrar en el sueño, pero cuando Nabucodonosor ve que Daniel interpreta el sueño, él dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. O sea, Daniel en Babilonia hizo que los babilónicos dijeran, Dios es Dios de dioses. Pero no se quedó ahí, porque Nabucodonosor después tiene otro sueño. Y en ese sueño es cuando Nabucodonosor se ve que Dios le deja en el campo como un animal, y que de hecho después él lo vive, eso le pasa porque se llenó de orgullo. Y él dice, el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, esto es con los amigos, cuando fueron puestos en el horno de fuego. ¿Qué pasó? De cuando salieron del horno de fuego. Mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que adoréis la estatua de oro. Nabucodonosor hizo una estatua de oro, dijo, cuando suene la trompeta todos tienen que adorar la estatua de oro, y el que no la adore será echado en el fuego. Y ahí estaban estos misioneros de Dios. No lo hicieron, fueron echados en el fuego, Dios los libró, y entonces después de eso dice, por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua, ¿se dan cuenta hasta dónde llega la dimensión misionológica de Dios? Que dijese blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Tremendo. Tremendo. El corazón misionero de Dios. Ahora viene este sueño, ¿no? Y entonces Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sean multiplicadas. El rey le escribe ahora a todas las naciones, pueblos y lenguas. Y dice, conviene que yo declare las señales y milagros que Dios el Altísimo ha hecho conmigo. Antes hacía estatuas y ahora habla del Dios Altísimo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno, y cuyo reino por todas las edades. Nabucodonosor era un instrumento de Dios, pero él conoció que Jehová era Dios. Así que aún en el exilio Dios seguía llevando su propósito misionero. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano, etc. Vale. Después, cuando fue echado al foso de los leones Daniel, ¿no? Ahí ya será el rey Darío ahora. Ya no es Nabucodonosor, ahora es el rey Darío, que dice, todos los pueblos, naciones y lenguas que habiten en la tierra, paz os sean multiplicadas, y él habla acerca de la grandeza de Dios, que todo dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque él es el Dios viviente y permanece por los siglos, y su reino jamás será destruido. Bueno, seguimos, de Daniel podríamos hablar más. El pueblo vuelve a Israel, y aún en la restauración, Dios se sigue viendo como un Dios misionero.
Así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas estarán fortificadas y habitadas, y las naciones que queden en vosotros alrededor sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y yo lo haré. Bien, entendimos el propósito misionero de Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Aún en el tiempo del silencio de Dios, ¿no? Para llegar al final del, podríamos hablar de Zacarías, de Ageo, de Malaquías, no nos vamos a extender tanto, simplemente que entendamos la idea. Termina el Antiguo Testamento y hay 400 años allí de silencio de parte de Dios. ¿Será que Dios habrá terminado su tarea misionera? Mire, solamente para que veamos que en esos 400 años, la diáspora judía, la dispersión de los judíos, el idioma y la cultura griega que se esparció en todo el imperio y que unificó la lengua de toda esa región, aún la traducción del Antiguo Testamento en griego que pasó en esos años, el imperio romano con sus carreteras, su barco y su transporte, todo está preparando el escenario para la llegada de ¿quién? Todo eso fue preparado por Dios para que en el tiempo indicado, en el momento justo, en el centro del mundo, en el corazón de esa cultura, naciera Jesús. Pero del Nuevo Testamento hablaremos el próximo domingo. Solo que podamos ver que las misiones no es Mateo 28 solamente, que las misiones no es Hechos 1:8, y ahí se terminó. Una vuelta en una conferencia misionera hicieron ese ejercicio, toda gente metida en misiones, y un pastor dijo, bueno, escríbanme textos misioneros, textos que hablen de las misiones, Hechos 1:8, Mateo 28, alguno puso el Salmo 2, Génesis 1:12, y ahí se había terminado la historia. Fijaos que las misiones es el hilo que hilvana toda la historia de la Biblia. Por lo tanto, tú y yo, nosotros como iglesia, somos llamados a ser parte de ese proyecto de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, es poderosa en nosotros. Abre nuestro entendimiento para que podamos comprender los planes eternos que tú tienes. Señor, en verdad tú amas a todas las naciones, aun aquellas que nosotros ni siquiera conocemos todavía. Pero Señor, no queremos dejar nuestros ojos cerrados, sino abrir nuestros ojos y ver aquellos pueblos que aún no te conocen, poder orar por ellos, poder ofrendar por ellos, Señor, y que tú levantes de en medio de tu pueblo hombres y mujeres que quieran servirte en las diferentes naciones de la tierra, Señor. Padre, aquí somos tantos, estamos a veces tan cómodos. ¿Cómo tú, Señor, no puedes movilizarnos en nuestro corazón para llegar a los que no te conocen? Aún para los que no te conocen, quizás en nuestra propia ciudad o aún en nuestra propia familia. Señor, moviliza nuestro corazón para que lata al ritmo de tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y pensando en esto, hoy a las 5 de la tarde, adelantamos una hora porque ya a las 6 va a estar medio oscuro, así que a las 5 de la tarde en Plaza España de La Flecha, en Arroyo de la Encomienda, nos encontraremos allí y estaremos haciendo nuestra tarde de evangelismo, que lo que estamos haciendo ahora, como no se puede tener contacto, es buzonear, palabra española, ¿no? De buen entendimiento. Así que estamos transmitiendo un mensaje de esperanza
para este tiempo en medio y después de la pandemia. Mensaje de parte de Dios. Así que todos los que querráis ser parte, es una actividad que dura hora y media, y pasamos aparte un tiempo precioso de comunión y de evangelismo. Como siempre digo, el mejor tratamiento de pedicuría, porque hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Así que nos vemos esta tarde, los miércoles, la reunión de oración como siempre, y bueno, nada, el próximo domingo nuestros cultos normales. El Señor les bendiga y tengáis una semana bendecida en el Señor.